En el video anterior exploramos los primeros secretos de Napoleon Hill, principios que han cambiado la vida de millones de personas alrededor del mundo. Hoy continuamos este viaje, revelando las claves ocultas que te permitirán transformar tu mente y atraer la abundancia que mereces. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación puede marcar un antes y después en tu vida. Todos quieren resultados. Pocos están dispuestos a insistir cuando el mundo parece decir no. La diferencia entre una historia que se queda en intento y una vida que estalla en abundancia suele tener un solo nombre: perseverancia. Secreto número 9. La mayoría abandona justo antes del punto de inflexión. No porque no puedan, sino porque no soportan la incomodidad de seguir sin garantía. Pero la vida recompensa a quien permanece cuando otros se rinden. La perseverancia no es esperar, es actuar a pesar de la duda, el cansancio de la demora. ¿Qué es realmente perseverar? No es fuerza bruta, es constancia inteligente. Repetir lo esencial, medir, ajustar, volver a intentar. Es decir, no a 1000 distracciones para decir sí a una dirección. La perseverancia es estrategia sostenida. Para que la perseverancia funcione, enfócala con 3 vértices. Vértice 1. Claridad de destino. Una meta que puedas ver con los ojos cerrados. Vértice 2. Microacciones diarias, pasos tan pequeños que no puedas fallar hoy. Vértice 3. Retroalimentación. Mirar el resultado, aprender rápido y corregir. Sin destino, la constancia se diluye. Sin microacciones, la meta paraliza. Sin feedback, se repiten errores. Perseverar se entrena. Usa estas tácticas sencillas para no soltar la cuerda. Regla de 10 minutos. Cuando no quieras empezar, comprométete con solo 10 minutos. El movimiento crea motivación. Ritual de reinicio. Si fallas un día, vuelve en 24 horas con una acción doblemente simple. Cero drama, máxima continuidad. Aliado espejo. Comparte tu progreso semanal con alguien. La rendición de cuentas transforma intención en acción. Ahora veremos algo que nadie piensa. Los obstáculos y antídotos. Los frenos más comunes: perfeccionismo. Querer perfecto mata el progreso. Antídoto: primero versión, luego mejora. Comparación: mirar el kilómetro 30 de otro cuando vas en el 2. Antídoto: compárate contigo ayer. Fatiga: no es pereza, es exceso. Antídoto: ciclos cortos más descanso intencional. Duda: llega cuando avanzas sin ver resultados. Antídoto: mide microseñales, más claridad, mejores hábitos, contactos nuevos. Perseverar transforma la identidad de quien intenta a quien se convierte. Cada día que sostienes la acción, envías un mensaje a tu mente: yo soy la clase de persona que cumple. Y cuando tu identidad cambia, tus resultados te alcanzan. Ritual de 90 segundos. Cierra los ojos, respira profundo. Visualiza una sola acción que harás hoy. Obsérvate haciéndola con facilidad. Dilo en voz baja: hoy cumplo 10 minutos. No rompo la cadena. Si me distraigo, entonces vuelvo al minuto siguiente. Abre los ojos. Empieza ahora. La perseverancia no es un don místico, es una decisión diaria. Cuando eliges permanecer, el universo se reordena a tu favor. No porque sea fácil, sino porque tú ya no te vas. Y cuando aprendes a permanecer, a sostenerte incluso en medio de la tormenta, surge un nuevo poder: la capacidad de organizarte, rodearte de mentes brillantes y multiplicar tu fuerza. Ese es el siguiente paso. Secreto número 10. El poder del cerebro maestro. El secreto número 10 es el poder del cerebro maestro. Napoleon Hill descubrió que cuando 2 o más mentes se unen en armonía, nace una fuerza invisible y poderosa. Una mente superior, capaz de ver más allá de lo que cada persona podría lograr por sí sola. Imagina que tu cerebro es como una estación de energía. Al conectarse con otras mentes enfocadas en un mismo propósito, la potencia se multiplica. Uno aporta visión, otro aporta estrategia, otro aporta entusiasmo. Y de esa unión surge una inteligencia colectiva que abre caminos que antes parecían imposibles. El cerebro maestro no es solo compañía, es una fuente de inspiración, motivación y dirección. Con él se transforman las dudas en certezas, los obstáculos en oportunidades y los sueños en proyectos palpables. Por eso el éxito nunca es fruto del esfuerzo aislado. Los grandes líderes, empresarios y visionarios han creado su propio cerebro maestro, rodeándose de personas con talento, disciplina y fe que refuerzan su camino. Recuerda, la abundancia no se conquista en soledad,
El poder de tu mente crece exponencialmente cuando se une a la mente de otros con un mismo ideal. Ese es el auténtico poder del cerebro maestro. Secreto número 11. El control del sexo y la energía creativa. Napoleon Hill enseñó algo revolucionario. La energía sexual, cuando se canaliza, se convierte en creatividad, inspiración y poder personal. Este secreto no habla de represión, sino de transformación. Usar la energía vital para crear, no solo para consumir. Táctica práctica. Reconoce esa energía como combustible. Dirígela a tu propósito y a tu obra. Cada impulso puede transformarse en concentración, pasión y acción. Secreto número 12. El subconsciente, el guardián silencioso. El secreto número 12 revela un principio fundamental que muchos pasan por alto. La imaginación es el laboratorio donde nacen todas las ideas y riquezas. Napoleon Hill asegura que todo logro humano comienza primero en la mente como una chispa de creatividad. La imaginación transforma los deseos en planes, y los planes en acciones que llevan al éxito. Hay dos tipos de imaginación. La imaginación sintética, que reorganiza ideas existentes para formar algo nuevo, y la imaginación creativa, que permite recibir ideas directamente del subconsciente o de la inteligencia infinita. Cuando entrenas tu imaginación, dejas de depender solo de lo que ya existe, y empiezas a generar soluciones originales, proyectos innovadores y oportunidades que otros no ven. Hill nos recuerda que la imaginación no es más que fantasía, es una herramienta de producción consciente. Cada negocio, invento o logro empezó con una idea visualizada, planificada y ejecutada. Visualiza tu objetivo, dibújalo mentalmente, experimenta con escenarios posibles y ajusta tus estrategias. La imaginación combinada con deseo y acción puede convertir cualquier meta en realidad. Este secreto es la puerta de entrada a la creatividad aplicada, la que convierte sueños en riqueza tangible. Secreto número 13. El cerebro, tu estación de transmisión. El secreto número 13 de Napoleon Hill es el cerebro. Hill lo describe como una estación de transmisión y recepción de pensamientos, un aparato biológico que no solo procesa lo que vemos y oímos, sino que también emite y capta vibraciones mentales. En palabras sencillas, tu cerebro es como una estación de antena. Cuando lo programas como un deseo ardiente y lo alimentas con pensamientos positivos, emite señales de alta frecuencia al universo y al mismo tiempo atrae pensamientos similares de otras mentes. Piensa en esto. Cuando estás motivado y rodeado de personas con entusiasmo, tu energía aumenta. No es casualidad, es ciencia. Tu cerebro se sintoniza con la frecuencia de quienes te rodean y comienza a resonar en la misma vibración. Por eso Hill insiste tanto en seleccionar cuidadosamente tu entorno y las personas con las que compartes tu tiempo. Pero aquí está la parte más fascinante. El cerebro, cuando se alimenta de emociones intensas como la fe, el amor o incluso la emoción del dinero, funciona en un estado de mayor creatividad e intuición. Es en esos momentos cuando surgen las ideas brillantes, las soluciones inesperadas y la capacidad de ver oportunidades donde antes solo había problemas. Tu mente, cuando se entrena, puede convertirse en un verdadero imán. Puedes atraer relaciones, ideas y recursos que se alinean exactamente con tu propósito de vida. Hill nos recuerda que no somos simples receptores pasivos, somos emisores activos de la realidad que creamos cada día con nuestros pensamientos dominantes. Y aquí está la clave práctica. Si cada mañana dedicas unos minutos a visualizar con claridad lo que deseas, a repetir afirmaciones poderosas y a sentir la emoción de ya tenerlo, tu cerebro comenzará a trabajar silenciosamente a tu favor, buscando coincidencias y atrayendo a tu vida las circunstancias que encajan con ese estado mental. El cerebro no distingue entre lo que imaginas con intensidad y lo que ya vives. Por eso, la visualización, las creencias y la emoción son herramientas tan poderosas. El secreto número 13 nos abre una verdad transformadora. Nuestro cerebro no es solo un órgano biológico, es un puente hacia la abundancia infinita. La pregunta es, ¿qué pensamientos estás eligiendo emitir hoy? Secreto número 14. El subconsciente, el guardián silencioso. El secreto número 14 de Napoleon Hill es la mente subconsciente, ese guardián silencioso que trabaja sin recanso detrás de cada pensamiento, emoción y acción que tenemos. La mente subconsciente no discrimina entre lo que es real y lo que imaginamos. Todo lo que alimentamos en ella, ya sea positivo o negativo, se imprime y se convierte en un programa que guía nuestras decisiones y atrae circunstancias similares. Por eso Hill la llama el guardián silencioso. Actúa constantemente, aunque no nos demos cuenta.
Cada emoción intensa, cada pensamiento repetido, cada imagen mental deja un atraso en tu subconsciente. Si cultivas miedo, duda o escasez, tu subconsciente atraerá situaciones que reflejen eso. Pero si siembras fe, deseo ardiente y visualización de éxito, tu mente subconsciente trabajará para materializar esas ideas en tu vida. Gil lo resume de manera sencilla. Lo que alimentas en tu subconsciente, lo atraerás a tu realidad. Domina este guardián silencioso y habrás desbloqueado uno de los secretos más poderosos de la mente humana. Secreto número 15. El miedo, el último enemigo. Secreto número 15 nos invita a enfrentar uno de los mayores obstáculos de la abundancia, el miedo. Napoleon Hill identificó 6 miedos básicos que limitan el potencial humano y mantienen a millones de personas atadas a una vida de mediocridad. Son cadenas invisibles que se alojan en la mente y bloquean el acceso a la riqueza, la felicidad y la libertad. Estos 6 miedos son: el miedo a la pobreza, la angustia de quedarse sin dinero, de perderlo todo, de no tener lo suficiente. Este miedo paraliza y hace que las personas se conformen con menos de lo que merecen. El miedo a la crítica, el temor a lo que los demás piensen, a ser juzgados en público. Este miedo roba sueños y destruye la confianza en uno mismo. El miedo a la enfermedad, la preocupación constante por la salud, que en muchos casos termina atrayendo lo que tanto se teme. El miedo a la pérdida del amor, los celos, la inseguridad y la dependencia emocional que impiden vivir relaciones sanas. El miedo a la vejez, el rechazo al paso del tiempo, que genera ansiedad y evita disfrutar plenamente cada etapa de la vida. El miedo a la muerte, el temor al final de la existencia, que impide vivir con plenitud el presente. Hill explica que estos miedos no actúan de manera aislada. Se alimentan unos a otros, y cuando se instalan en la mente, frenan la creatividad, bloquean la toma de decisiones y debilitan la fe en uno mismo. La clave está en reconocerlos, porque un miedo no reconocido es un enemigo oculto. Cuando eres consciente de cuál de estos miedos domina tu vida, puedes empezar a desmantelarlo con disciplina mental. ¿Cómo vencerlos? Con conocimiento. Entender que la mayoría de los temores son ilusiones, proyecciones de la mente que rara vez ocurren. Con acción, enfrentando poco a poco aquello que temes, en lugar de evitarlo. Con autosugestión positiva, reprogramando tu subconsciente con pensamientos de abundancia y seguridad. Con la fe, confiando en tu poder interior y en que el universo conspira a tu favor cuando actúas con decisión. Recuerda estas palabras: el miedo es solo fe invertida. Cuando crees en lo negativo, das poder al miedo. Cuando crees en lo positivo, das poder a tu grandeza. El secreto 15 nos recuerda que la riqueza y la abundancia no florecen en una mente dominada por el temor. Solo cuando arrancamos estas raíces oscuras podemos plantar semillas de prosperidad. Secreto número 16. La alquimia de todos los secretos. El secreto número 16 es considerado por Napoleon Hill como el más elevado de todos, el sexto sentido. Hasta ahora hemos explorado principios como el deseo, la fe, la perseverancia, el poder del cerebro maestro y el dominio de los miedos. Pero Hill nos dice que cuando estos se dominan y se ponen en práctica, se abre una facultad superior, una inteligencia intuitiva que trasciende la lógica común. El sexto sentido es como una antena interior, una conexión con la mente infinita, con una fuente de sabiduría más grande que nosotros mismos. Es esa voz silenciosa que susurra la respuesta cuando tienes una duda importante, esa corazonada que te impulsa a actuar en el momento preciso, esa claridad repentina que aparece como una idea brillante. Hill lo describe como una fusión entre la mente consciente, la mente subconsciente y la inteligencia universal. Cuando llegas a este nivel, no actúas solo con lo que sabes, sino con lo que percibes. ¿Cómo se desarrolla este sexto sentido? A través de la disciplina mental, practicando la autosugestión positiva y alimentando tu mente solo con pensamientos constructivos. A través de la meditación o la reflexión profunda, generando espacios de silencio donde la intuición pueda hablar. A través de la observación consciente, prestando atención a las señales, a las coincidencias, a esos pequeños detalles que parecen guiarte. Y sobre todo, a través de la práctica de los otros 15 principios, porque el sexto sentido no llega a una mente dominada por el miedo, la duda o la pereza, sino a una mente fortalecida por la fe, la perseverancia y el conocimiento.
Hill asegura que gracias a este principio logró conversar mentalmente con los más grandes genios de la historia, obteniendo de ellos inspiración y guía. No importa si lo ves como una metáfora o como una experiencia espiritual, lo cierto es que este secreto nos invita a confiar en que hay un poder mayor al que podemos acceder si entrenamos nuestra mente. En la práctica, el sexto sentido se convierte en tu brújula interna. Te orienta hacia las decisiones correctas, te alerta de los riesgos ocultos y te acerca con sorprendente exactitud a las oportunidades que conducen a la abundancia. El mensaje final de Hill es claro. Domina los otros 15 secretos y el sexto sentido se abrirá como un regalo natural de la vida. Será la señal de que has alineado tu mente con el poder creativo del universo. Ahora que conoces los 16 secretos de Napoleon Hill, tienes en tus manos herramientas poderosas para transformar tu vida y atraer abundancia. Pero el conocimiento sin acción no produce resultados. Si este video te ha inspirado y quieres seguir aprendiendo cómo programar tu mente para la riqueza, suscríbete a Mente Aura y activa la campana de notificaciones, así no te perderás ningún secreto que te ayudará a dar pasos concretos hacia tu éxito. Dale like a este video si te ha gustado, comparta tus reflexiones en los comentarios y cuéntanos cuál de estos secretos vas a aplicar primero. Recuerda, cada pequeño paso que tomes hoy acerca tu vida a la abundancia que deseas. Haz que tu mente trabaje para ti y no al revés. Suscríbete, aprende y empieza tu camino hacia la prosperidad infinita. Un secreto a la vez.